Hola, doctor. Germán, buen día a toda la audiencia. Bien, salió un fallo del doctor Yanes Manes planteando que dos medios de comunicación más una fundación debían pagar unas costas por una presentación de la doctora Bram. Sí, más que pagar las costas, digamos, fue una medida que se llama tutela autosatisfactiva, que es para proteger derechos personalísimos que se conocen como son el honor, la cuestión relacionada a la reputación, y la doctora Bram lo que hizo es plantear esa medida para que se eliminen una serie de publicaciones que habría hecho el medio del Tucumano, más los otro medio digital sin código Tucumán, que pertenecen a Francisco Quevedo, en los cuales, según ella, obviamente, según su planteo, habría dichos injuriosos y calumniantes, o sea, insultos y falsas imputaciones de una serie de delitos que ofenderían su honor y que excederían la libertad de prensa. A partir de ahí salió el fallo, le hicieron lugar a la doctora Bram, y obviamente hay un principio que es objetivo en el derecho procesal, que es el principio objetivo de la derrota. Quien pierde, en este caso el tucumano, debe pagar las costas del juicio, que incluyen los gastos del proceso, las tasas de justicia y obviamente los honorarios de los abogados, que en este caso le tendría que pagar los honorarios a la doctora Bram porque ella se representó a sí misma, dado que está matriculada nuevamente. Pero la pregunta es, doctor, los cuestionamientos se hacen a la jueza, no a la doctora Bram en persona. Son dos cosas distintas. Esto es como vamos al ejemplo. Una cosa es hacerle al presidente Milei y otra cosa es decirle a Milei, persona, abogada, economista. Son dos cosas distintas. En realidad hay que ver específicamente cómo está redactado el artículo que se dirige hacia la doctora Bram. Si el artículo está redactado en potencia, cita a la fuente de donde sacó esa información, más allá de que la información que esté ahí les parezca injuriante o sea de alguna manera insultante, lo cierto es que el medio de comunicación solamente se limita a reproducir lo que escuchó e informa de dónde lo sacó de esa manera para que sea cuestionada la fuente. Por lo que leí el artículo, lo que hace el medio tucumano es citar al doctor Morales, que sí usa algunos dichos injuriantes o agraviantes, fiel a su estilo, pero lo hace reproduciendo lo que dice un abogado. No es una postura del medio, entiendo yo, y si no es una postura del medio y además cita a una persona, entiendo que ahí entra ya un poco más a pesar, si ponemos una balanza, la libertad de expresión, por sobre, obviamente, el derecho al honor, básicamente que se conoce, que es que ninguno de nosotros podamos ser sometidos a críticas o a insultos gratuitamente. Pero hay otra cuestión, que si bien ahora la doctora Bram no es funcionaria pública porque renunció, las críticas que se le hacen en su condición de funcionaria pública cuando era jueza. En ese sentido entiendo que son válidas, y esto lo dije, más allá que puedan no gustarnos algunas críticas, si el medio de comunicación reproduce las críticas de otras personas, informa a la fuente, habla en tiempo potencial, habría hecho esto, que es lo que entiendo que hizo, o puede haber cambiado el tiempo verbal, pero de cualquier manera reprodujo lo que dijo un abogado, entiendo que no puede haber una injuria. De cualquier manera, si sé que está concursando y quiere volver a ser jueza, si vuelve a ser jueza va a tener que volver a soportar esos cuestionamientos, porque no hay que olvidar, más allá de que ella renunció en la víspera del inicio de un juicio político, porque ya le habían dado el visto bueno a la comisión de juicio político, ella tenía que emitir su descargo y a partir de ahí se iba a trabar lo que es la litis del juicio político, probablemente pasaban a la siguiente etapa, que era la confirmación de los cargos de manera oral y las audiencias propias del jury de enjuiciamiento, que le llamamos a los abogados. Entonces, hay, digamos, una serie de cuestionamientos que escapan a una simple injuria. Hay una serie de cuestionamientos legales por su accionar como magistrada que motivaron que una comisión de juicio político decida que ella debía ser enjuiciada. Pero la pregunta es, cuando usted me dice hechos injuriantes, ¿no corresponde al doctor Yanes Manes, si ve un hecho, presuntamente un delito denunciado, mandar directamente al fiscal de turno, investiguen si esto ocurrió? Lo que pasa es que la injuria y la calumnia es un delito de acción. La calumnia sí, pero la injuria no. La injuria y la calumnia ambas están dentro de los delitos contra el honor, son delitos de acción privada, no requiere ni se exige la intervención de una fiscalía. Son delitos que el particular ofendido, es decir, si vos, Germán, me injurias a mí, me insultas de alguna manera que afecta mi honor, yo tengo que iniciar la acción penal contra vos de manera particular como si yo fuera el acusador. Entonces no hay obligación de un juez civil y comercial de remitir. Como siempre, estos son procesos que se hacen de acción privada en penal y que se busca una pena de multa,
se va al ámbito del civil y comercial para esta medida que es limitante de la libertad de expresión Es un y bozal legal además clavado. la posibilidad de obtener... Es un bozal legal clavado que está sí, planteando el alemán. técnicamente, o sea, si lo queremos poner en un sentido coloquial, es un bozal legal. ¿Por qué? Porque obliga a eliminar todas las publicaciones, pero además le da una obligación a futuro. No vuelva a hacer más publicaciones de este tipo. Claro. Más allá de que en el futuro podría cumplir con más requisitos, decir, bueno, cito la fuente, hablo en potencial, no me refiero a ella directamente, sino a su accionar, capaz que mejora la redacción y se vuelve más claro, pero aún así ya lo limitaron. Le dijeron, de esta persona no hables más. Eso sí entiendo que es una restricción absoluta al derecho a la libertad de expresión. Yo creo que podría haber sido un poco más justo en el sentido de decir, bueno, elimine las publicaciones que se consideran injuriantes y en el futuro, si usted quiere hablar del accionar de la jueza o de la ex jueza, remítase a adoptar este tipo de requisitos. Esta forma de hablar, esta forma de expresarse, citar a la fuente. Pero limitarla completamente cuando, y lo digo, digamos, sin el conocimiento personal que tengo con esta magistrada, tiene 8 pedidos de juicio político. Uno prosperó. Ese juicio político que prosperó la obligó a renunciar. No renunció porque quería volver a ejercer. Renunció porque tenía, digamos, estaba en la puerta de un juicio político. Y si hubiera querido volver a ejercer, no estaría rindiendo de vuelta para ser juez. Claro. Volviendo al tema este, cuando usted plantea, no se va a poder hablar de ella. Hay un caso que es de la señora Mariana Mori, que una jueza le pone el bozal legal, y ahí, porque ordenaron sacar de Facebook, de Google, y están apelando estas plataformas. Es decir, es como que queremos encontrar la vuelta aquí en Tucumán con los bozal legal. Nada, viene alguien que está vinculado a la justicia, porque no lo hace López ni Pérez, alguien que tiene poder o está vinculado a la justicia y dice, no se puede hablar más de mí. Sí, igual diferenciemos lo que es una persona particular, como el caso que vos mencionaste, de lo que es un medio masivo de comunicación. La persona particular sí tiene unas limitaciones porque el ejercicio de la libertad de expresión, una persona particular, esto le dice la Convención Americana de Derechos Humanos, no es absoluto, tampoco para los medios. Pero el medio tiene una particularidad, el medio masivo de comunicación, sea televisión, sea un diario, no reproduce su opinión personal. Muchas veces lo que hace el medio es toma una fuente y comunica lo que sacó de esa fuente. Si el medio sigue una serie de pasos, ¿qué es? Yo esto lo saqué de tal lado. Yo hablo en potencia porque no lo tengo como probado. Yo tengo esta serie de cuestiones que me dijeron Juan, Pedro, Paco, que habría sucedido. Y por esto se cree que se va a iniciar tal procedimiento. Si se habla en potencia, se cita la fuente y además se deja expreso que no es opinión del medio, en ese caso, cualquier limitación a un medio de comunicación sí es un coartar directamente el derecho de expresión y es un bozal legal. En cuanto a los particulares, sí tenemos que tener cuidado, porque los particulares no estamos exentos de responsabilidad si decidimos decir dichos injuriantes que además no tengan va un juicio asidero. clavado para el particular. Para el Pero particular, no le podés prohibir que publique algo. no lo podés prohibir, pero tampoco le podés permitir, o sea, la libertad de expresión no es libertad de impunidad. Yo no, como particular, no me puedo sentar en una computadora e insultar a medio mundo y pensar que eso no va a tener resultado. Va a un juicio, doctor. Eso es normal. ¿Quién paga? Porque acá se plantea que a veces las plataformas son las responsables. Y hay un famoso juicio que se hizo en la década del los primeros juicios contra Google. E incluso más. El caso de esta figura, el caso que se dio de gran resonancia en la Argentina, la víctima se vino de Estados Unidos, hoy en Estados Unidos es una figura importante, hizo un planteo en la Corte y la Corte dijo que no le pueden eliminar lo que se publicó de ella. No, hay cosas... Eso está planteado por las publicaciones que ella siente agraviante. Y la Corte dice, no te puedo levantar estas publicaciones. Depende si es el caso en cual se le pidió obligar a Google. El famoso caso Coppola. Estamos hablando del caso Coppola en la República Argentina, el jarrón de Coppola. Sí, en ese caso en particular no quería que se sigan hablando, pero había muchas pruebas, porque básicamente en ese caso en particular había un procedimiento penal, habían sido detenidos personas, habían sido secuestrados elementos, había avanzado la causa, habían sido en un momento estaban detenidos, o sea, había toda una serie de información que hacía presumir de que tenía pruebas suficientes en los medios para hablar. En ese caso es bastante diferente.
Yo digo, en este caso en particular, que vos me mencionás de la doctora Brandt, había lo que hizo el medio digital es reproducir posturas de un abogado. Podrá estar bien, podrá estar mal, pero reprodujo posturas de un abogado. Ahora, cuando esas posturas pasan a ser individuales del medio, y es una opinión y no una reproducción, es responsable. Ahora, yo lo que veo, por lo que leí la nota, que reproduce la postura de un abogado. La doctora Brandt debería iniciar el juicio a Morales. Yo entiendo que sí, digamos, porque él es el que la injuria. Y ellos reproducen, y además dicen en el medio, dicen, bueno, fue tal persona, el doctor Morales, abogado de tal persona, dijo esto. Y después, digamos, ellos lo reproducen, es cierto, lo reproducen varias veces, lo ponen varias veces, pero de ahí ellos citan la fuente. Yo entiendo que con eso sería suficiente decir, bueno, nosotros, está bien, vamos a eliminar esa publicación porque es un poco excesiva, pero usted no me puede limitar a futuro que yo hable de esta persona que casi la destituyen por juicio político y ahora si quiere seguir siendo magistrada. El público, la sociedad tiene derecho a saber que esta persona que casi la destituyen, digo casi porque una vez que se inicia el proceso de comisión de juicio político y se obliga a responder el descargo, no hay un antecedente en Tucumán en donde el jurado de enjuiciamiento haya absuelto a una persona. Todos los jueces que han llevado a juicio político han sido destituidos en Tucumán. Entonces, si ella estaba al borde de llegar al juicio político... A ver, repíteme eso, todos los jueces. No hay un antecedente en Tucumán de un juez que haya llegado a juicio político que haya sido absuelto. Una vez que está la voluntad política de iniciar el jury, casi siempre se juntan muchísimas pruebas para que el jurado, que está compuesto por diferentes personas que representan los estamentos de la sociedad, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tome una decisión. Y en los antecedentes tucumanos, los últimos 4, Roberto Bullot, Francisco Pisa, Pedicone y Stoyanov, los 4 de esos fueron destituidos. En el momento en que le notificaron que tenía que hacer el descargo porque querían iniciarlo, los 4 fueron al jurado de enjuiciamiento, que es completamente oral, y fueron destituidos. Con lo cual el antecedente nos lleva a que, como hay tantos casos, si ella llegaba al jurado de enjuiciamiento, es una hipótesis obviamente en base a los antecedentes previos, que yo hago una estadística, porque después me van a llamar a mí, digamos, es una hipótesis, pero había una posibilidad porque además tenía ese que había prosperado más 7 pedidos más. Entonces, yo creo, y esto me hago completamente responsable, que como sociedad y en particular como abogado que ejerce, yo tengo derecho a saber, digamos, cómo es su actuación en casos en donde ha sido jueza anteriormente, porque ahora no busca, digamos, ser jueza del mismo grado que estaba, busca estar en una cámara. O sea que ella puede llegar a revertir decisiones de jueces inferiores que se tomen en el foro de familia, que capaz que sean beneficiosas, capaz que sean contrarias, no lo sé con exactitud, porque obviamente estamos hablando en potencia y haciendo futurología, pero lo cierto es que es una responsabilidad muy grande, porque la Cámara es la instancia superior, después uno tiene que ir a la Corte, o sea, no hay mucha más alternativa en el proceso judicial de familia, es juzgado de familia de primera instancia, Cámara, Corte. ¿No hay Corte de la Nación, no hay casación? Sí se puede, pero la Corte de la Nación se abre en casos excepcionales en los cuales haya una gravedad institucional en la violación de derechos constitucionales tan grave que amerite que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación decida si la Constitución ha sido violada o no. Pero esos casos son contados con los dedos de la mano, digamos, entonces es casi siempre finiquita en la Cámara. Entonces esa es la importancia de que no se limite a futuro a hablar de ella. Yo no es que la quiera injuriar, no tengo nada personal, no tengo intenciones de estar atacándole nada, pero sí tenemos que poder cuestionarla y tenemos que poder criticarla. Si eso pareció injuriante, lo eliminamos, pero no me limite a futuro. Yo a futuro tengo que poder hacer los cuestionamientos. Obviamente sobre la base responsable de citar a la fuente, de hablar en potencia, de ser correcto, de no vertir una opinión personal, pero tengo que poder hacer cuestionamientos. Si a mí me vienen 3 personas, me muestran expediente y me dicen esto, yo tengo que poder decirlo. Gracias, doctor. Aclaramos que este fallo salió del doctor Gianni Manes y que fue elegido recientemente como juez. Sí, creo que sí. También fue funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Gracias, doctor. Gracias por venir. Muchas gracias. Señora Carla. Bien, muchas gracias.